¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? La verdad Es que solo que estás ahí. te diste cuenta, Lo ¿no? mandaste a Guarino, lo mandaste a casa. Está en casa cuidándose de todo esto. Imagínate, Alfredo ya es persona de riesgo. Claro, claro. Eh, Claro, todos somos de riesgo. todos somos de riesgo, algunos todavía mucho más. ¿Tocás el piano vos, Pato? Toco el piano, sí, sí, Mira, me no, gusta mucho. no sabía ese tipo de inclinación que ¿Y cómo tenías. sabes? Y porque veo el piano atrás, ¿no? Ah, mira, Sí. la verdad que tengo, sí, tengo un mini lugar acá de instrumentos musicales, me gusta mucho. Y cuando sale algún aparato nuevo, qué sé yo, me divierto mucho descifrándolos, cómo se puede usar para sacar sonidos nuevos, así que es un hobby que tengo, ¿no? Y además, me imagino, mucho más practicado en estos momentos de la cuarentena. Puf, en cualquier momento toco la novena sinfonía. Pato, qué incidencia ha tenido esto de la cuarentena en el laburo de ustedes? Mira, el viernes tuvimos una reunión entre todas las empresas que se dedican a esto para ver qué problemas tenemos. Obviamente todos tememos y prevemos algún tipo de corte de producción en las plantas, porque, bueno, como vos sabés, primero, las cadenas de producción que tienen que ver con los insumos, muchos de los insumos son importados. Ahí puede haber una doble crisis, que es la del abastecimiento normal, y la otra es que en algún momento se intervenga, se intervenga la cadena a través del tipo cambiario, digamos, ¿no? Porque los importadores están ligados a un poco a... ¿Te acordás cuando se hacían las de JAI, que eran las órdenes Claro. que te permitían importar cosas? Bueno, Ujú. sulfato de cobre, sulfato de zinc, todas las cosas que el bovino usa en pequeña cantidad de cobre, zinc, selenio, casi todas importan, si no de Brasil, sino de China. Y hoy es un mercado sumamente enrarecido, este, bueno, donde tenemos miedo por la gente en las plantas, hemos sectorizado producciones, sabemos que tenemos que seguir acompañando al productor, hemos también creado mucha conciencia a partir de la comunicación con los productores. La cadena de macros del productor está bien. Macros, cuando hablo de esto, te hablo de maíz, fibra, los dos grandes húmedos que hay, que son burlanda y gluten, Ujú. aunque están con mercados también muy alterados. Por ejemplo, viste, qué sé yo, por ejemplo, el alcohol sigue un poco lo que pasa con la nafta, pese a que Ujú. uno diga, uy, qué suerte tienen los alcoholeros que ahora hay que limpiarse las manos. No, no, no es así, digamos, si el petróleo baja y la nafta baja, el alcohol no sale y es la demanda principal, digamos, ¿no? Entonces, estamos ligados también al consumo de cerveza, por ejemplo, determina, o de gaseosa, determina la producción de gluten, o sea, Ujú. el jarabe de fructosa se usa para hacer bebida gaseosa, así que al suspenderse todos los eventos sociales, todas estas fábricas están con los procesos muy enrarecidos, pero bien, hasta ahora, te diría, milagrosamente no hemos tenido corte de casi nada. Pero pueden llegar a ir camino justamente a bajar el nivel de producción, por lo que interpreto, Pato. Puede pasar que tengamos en algún momento, todos tratamos de producir lo más posible con la gente separada en turnos, Ujú. teniendo un sobrestock, pero por ejemplo, para que vos tengas una idea, la demanda de sal, por ejemplo, está muy complicada. Entonces, no sé por qué, digamos, será un poco por los camiones, un poco por los gremios, la sal es 100% argentina, igual que el carbonato de calcio y ese tipo de cosas, dependen de muchas canteras chicas o producción de conchilla en la zona de Pipinas, pero esas cosas podrían estar faltando. Así que te diría, bueno, el resto ya lo sabés vos, la ración llegó casi a los 10.000 pesos la materia seca por tonelada, Ujú. eso habla de un costo de ingredientes, del costo producido arriba de 7 pesos, solamente de ingredientes, todavía falta agregar el costo de producción del feedlot. En los feedlot también la gente está muy preocupada, la verdad que llama mucho la atención ver la estampa de gauchos con barbijo, digamos, en medio del campo, que casi están lejos de todo, digamos, cuando vos lo ves Ujú. son los que más, pero, viste, a los filones entran camiones y se han hecho circuitos. La verdad que es un momento único y, por supuesto, nadie recuerda ni con Laftosa cuando tuvimos una cosa parecida, ¿no? Pero además es un momento único en el mundo, Pato, y estábamos viendo lo que pasa en Estados Unidos, por supuesto que compete la preocupación en las grandes urbes,
pero en Estados Unidos aparentemente la evolución de esta pandemia es mucho más marcada y ellos sí que tienen una cultura muy arraigada con la producción en escala. Hablando del feedlot específicamente, me imagino que a ellos también por allí los protocolos le van a cambiar la esencia cultural de trabajo, ¿no? Sí, bueno, Estados Unidos es un tema. La verdad que la suerte que tenemos como Argentina es que se les haya presentado a los que más plata y más cadena de investigación y los mejores laboratorios tienen para producir en masa el problema a nivel exponencial. O sea, hoy Estados Unidos superó en todo a todos. Eh, por una cuestión constitucional que ellos tienen, ellos no pueden tener un Estado que intervenga como se intervino tan fácilmente acá a la calle, o sea, lo van a tener, pero es más voluntario, o sea, hay muchas enmiendas constitucionales que protegen el derecho a determinadas cosas. Eh, yo lo que estoy viendo, y lo estaba leyendo en un artículo de Bloomberg, que todas las cadenas de materias primas en el mundo se van a enrarecer. O sea, el arroz sea en Malasia, sea el trigo en Rusia, todo está en un equilibrio entre que la gente, los gobiernos están guardándose para su propio abastecimiento reservas extras para no eh, tener faltantes, y eso hace que haya precios que se disparan en forma unilateral. Por ejemplo, el arroz creció 50%. O sea, se prevé una inflación comida que estaba bajo control porque los stocks son muy altos de comida, pero por otro lado también son insumos para darle de comer a la hacienda. Así que, por ejemplo, si hoy me preguntás qué va a pasar con el maíz, te digo que no sé. El maíz hoy tiene una... Yo estaba seguro que nos bañábamos en maíz a esta altura, pero todavía la cosecha en algunas partes ni empieza. Mucho maíz se arruinó en determinadas zonas y va a salir a cuentagotas. Todo el mundo sabe que el maíz es el principal responsable de las curvas, de las rutas completamente abarrotadas en marzo, pero está saliendo a cuentagotas de los campos. Así que viste que se mantiene muy firme en Sí. 9.200, 9.300 la pizarra de Rosario. Eso, cuando lo llevas a materia seca, por más que le hagas un descuento, es 9.500 pesos la tonelada seca de ración en el feedlot. Y yo apostaba que en este momento estábamos hablando de valores más cercanos a 8.000, 8.000 y pico. Así que, bueno, del resto sabes más vos que yo, digamos, lo que pasa con la invernada y todo eso, lo que pasa con el liviano, pero la verdad que está firme el maíz, ¿no? Comparado, por ejemplo, con la soja. Sí, está firme el maíz, está firme la invernada también, con poco negocio a esta altura, justamente por este proceso, ¿no?, que estamos atravesando todos, donde se han suspendido muchos remates, por supuesto que hay negocios, pero no en la medida que uno suponía iba a concretarse a esta altura de la zafra, con una demanda que está hasta acotada por parte de algunos filoteros pensando en lo que pueda llegar a ocurrir operativamente puertas adentro. Yo no sé si los filoteros charlan con vos sobre esta preocupación, ¿no? Si se enferma algún operario, qué es lo que tienen que hacer puertas adentro en el trabajo, en el día a día, ¿no? Sí, hay posturas bien diferenciadas entre algunas personas que dicen que, bueno, que si aparece uno o dos casos positivos, probablemente la gente deje las cosas como están y se haga una guardia mínima, hasta otros que te diría lo toman como una labor patriótica, digamos, de decir, esto estamos produciendo alimentos, no vamos a parar, y están cargando. O sea que, viste, yo te diría que no le pasa diferente de lo que le pasa a todas las fábricas, digamos, ¿no? Ujú. Yo tengo un primo que tiene la fábrica cerrada de cerámicos y sin embargo todos los que trabajamos en nutrición animal estamos con las plantas produciendo y queriendo producir, y de una forma u otra, si después falta gente para determinadas cosas, es probable que el personal jerárquico se sume al personal operativo, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero no vamos a parar, digamos, no vamos a parar. Y el nivel Eh, de ventas de ustedes es más o menos parecido al que tenían a esta altura del año pasado, en función de la demanda del Le feedlot, ¿no? pasó, le pasó exactamente lo que le pasó a la carne, aumentó. Es decir, aumentó, que es un problema para nosotros que aumente, ¿no? Es decir, eh, me parece que todo el mundo, previendo que podía haber problemas de esto, pidió por anticipado. Tal vez como la gente que empezó a comprar carne y meterla en el freezer. Entonces, en esa condición se han anticipado muchos pedidos. La verdad que eh, la producción está muy bien,
y la cantidad de cheques devueltos que están viniendo dentro de la empresa, como a todo el sector, cosa que lo hablamos dentro de la Cámara, es Ujú. muy alto. Estamos hablando entre el 6 y el 10% de cheques devueltos. Esto es porque en la cadena del cerdo, igual que en la del bovino, intervienen muchas carnicerías chicas que van haciendo correr cheques hasta la fecha del vencimiento y después cuando el banco no lo paga, cheques que vos diste, ¿no? En una realidad que está en todos lados, ¿no? Incluso nosotros proponíamos que el gobierno se ocupara de que los descubiertos costaran lo mismo que los créditos baratos que quería dar, Claro. porque no hay mucha razón para que valga más del doble el descubierto que... Pero bueno, estas son las cosas que nos están pasando a todos. ¿Viste? Cuando vos lo ves, nadie Ujú. se salvó, nadie lo previó, nadie pudo suponer, parece que era otra vida hace un mes. En la reunión de directorio hablábamos qué sé yo, de agrandarnos, de dónde hacíamos la próxima planta o el próximo desembarco comercial, y hoy ya no sabemos bien de qué hablar, ¿viste? Porque todo es emergencia, digamos. Ahora, Patricio, pensando en esto que vos planteas que le pasa a todo el mundo en la Argentina de estos días, una enorme cantidad de cheques devueltos, el hecho de vender más volumen que el año pasado, por ejemplo, no deja de ser un dolor de cabeza entonces. ¿Y qué te parece? Eso, a ver, todos nos acordamos de la crisis del 2001-2002. Esta es más rara, ¿no? Porque es una crisis de oferta y demanda, las dos juntas. En aquel momento lo que pasó es que no hubo demanda, pero oferta había. En este momento podemos tener problemas de cadena de producción. Pero todos pensamos que cuando algo vale, por más de que vos tengas mucho atraso en las cobranzas y estén viniendo los cheques de vuelta, se hace valer y la plata la tenés que poner porque si no, no te lo entrego. Ujú. Entonces, en realidad, en aquel momento apareció un balanceo muy interesante entre lo viejo, que medio lo íbamos dando a pérdida, y lo que se cobraba muy cortito, porque los que lo querían lo tenían que pagar. O sea que la plata estaba y bueno. Acá, ¿cuál va a ser el balance de todo esto? Incierto. Y peor todavía, yo no quiero tener el más gusto de ser el que lo mencione, pero todo el mundo sabe lo que está creciendo la base tributaria, y yo nunca vi un país que esté quedando sin dólares, o que tenga tan acotado el problema, el tipo de balance comercial, o sea, que tenga un tipo de cambio excedente, y que siga haciendo crecer la base comercial. Tenemos una devaluación en puerta y lo sabemos todos, y estamos vendiendo con financiación a 60 días. Sí, además ustedes de insumos tienen, como decías recién en la apertura de la charla, productos importados básicamente, ¿no? Es un mix, ponerle que el 60% o 70% sean nacionales y un 30 o 40%, depende del producto, ¿no? Claro. Porque hay productos, por ejemplo, para alimentación inicial de cerdos y qué sé yo, que la base que tienen es dólar. O sea, vos llegás a tener un producto, bueno, como las plantas de alimentos balanceados, ¿no? Maíz y soja son dólar. Por más que le quieras poner retenciones y mitigarlos, sube el dólar, al otro día tenés las pizarras alteradas, digamos, ¿no? Tengo dos inquietudes. Una es la inversión, si algo se está haciendo en establecimientos, teniendo en cuenta que además ustedes habían iniciado un proceso con el SILC, esta premezcla líquida, un proceso de invitar a inversiones importantes por parte de los establecimientos filoteros. Me gustaría saber cómo está esa etapa en ese proceso y después te hago la otra. El SILC está muy bien porque incluso la demanda doméstica de alcohol en algunas alcoholeras chiquititas reiniciaron, porque antes dependía de un precio que estaba fijado por el gobierno y ahora empezaron a aparecer otras demandas extras. Obviamente el proyecto SILC es muy sofisticado para un feedlot común, es para un feedlot como Tigombú, que tienen proyectos de exportación, entonces apuestan mucho a la precisión en el patio de comidas. No, digamos, no está en sintonía con una economía de guerra, ¿viste? O sea que yo te diría que si bien el volumen está y está creciendo, en este momento todo el mundo ha dedicado los recursos financieros a mirar qué es lo que te puede faltar, ¿no? Con Ujú. una mirada incluso de gente que guarda maíz, silaje y hasta te diría algunos bolsones de gluten o burlanda por si se vuelve a situaciones como la de la 125, que en aquel momento las Ujú. personas que supieron tener stock dentro de los feedlot la pasaron bastante mejor que los camiones tenían que pasar por rotondas de pueblo, ¿no? Pato, y la otra, en los últimos tiempos, por lo menos en los últimos 2 años, la intención era agregar valor a la hacienda que uno ya tenía disponible, en base a recrías a campo y obviamente generar mayor cantidad de kilos en el mismo animal. Ahora con las exportaciones virtualmente cerradas a la Unión Europea de ese novillo que empezaba a tener una valorización y un precio hasta muy parecido al consumo liviano,
la ecuación comercial empieza a cambiar. ¿Suponés que esto puede llegar a modificar lo que solíamos ver con buen gusto en los corrales donde había mucha presencia de novillo engordándose? Mira, te vuelvo a decir lo que te dije la última vez que te vi. Es una impresión absolutamente intuitiva. Creo que como la agricultura no es un gran negocio, la recría sí lo es. Es decir, hasta te diría, dentro de la ganadería es el mejor negocio que existe. Creo que si la recría gana espacio, lo gana porque baja el costo de la producción, la producción de kilos. Pero hoy por hoy veo muy enrarecido el mercado. Bueno, vos sabés mejor que yo que China empezó a empujar de vuelta, Sí. pero la realidad es que China hasta ahora no ha sido un mercado de nicho, sino de volumen de bajo precio. ¿Dónde puede terminar esto? Incluso Europa, viste que también empezaría a salir, vamos a ver si Europa ha tenido en la posguerra una política preparada de subsidios y stocks para situaciones de guerra. Y esta es la situación de guerra más parecida que hay. Los stocks de Europa, por ejemplo, en este momento le daría la razón a las personas que durante años se negaron dentro de la Comunidad Económica Europea a hacer mucho intercambio con los países vecinos, porque hoy pueden gastar sus propios stocks de intervención. Entonces, yo dudaría que los stocks de intervención de Europa, lo digo como una conjetura, estén muy altos. Yo creo que Europa va a empezar a aparecer de vuelta con carnes de valor, pero para eso tienen que activarse las reuniones sociales, tienen que pasar muchas cosas. El otro día estábamos Ujú. hablando de que todavía no sabemos en la Argentina, y es un buen dato para que alguien lo averigüe, el IPCBA tampoco lo tenía claro el dato. Estados Unidos, por ejemplo, te dicen cuánto cae el kilo cuánto cayó el consumo debido a que la gente no va a restaurantes. Porque la mayoría de lo que comen los americanos lo comen en hamburguesas, no en restaurantes, pero la parte de Choice y Prime se consume en restaurantes. Entonces ellos tienen muy sectorizado y saben exactamente cómo le pega en volumen al consumo y en precio cuando la gente deja de salir a comer. Eso en la Argentina falta. Nosotros no sabemos, hoy por hoy, cuánto representa el consumo de restaurantes, hoteles y, y- y la franja de consumo, digamos, de alta versus el consumo doméstico. No lo Ujú. tenemos bien separado. No lo conocemos, todavía no sabemos. O sea, se está tratando de estimar. Bueno, en Europa pasa eso. ¿Cuánto tiempo socialmente van a empezar a llenarse los restaurantes? Los Hilton.